A ver, gente, mientras todavía están apuntando a los últimos en llegar, tengo que hacer una parte que es más oficial y más formal, que seguro que os interesa a todos en gran medida. Entonces, vamos a hacer una introducción. ¿Qué es esto? Nosotros somos Appium, una consultora de calidad. Nosotros hacemos las cosas diferentes, aplicando buenas prácticas. Aquí tenemos el arquitecto y uno de los leads, que también hace de arquitecto a veces, muchas veces. A ver, y al fin y al cabo nosotros lo que intentamos hacer es que el trabajo sea más divertido. O sea, decir, al fin y al cabo todos entiendo que picáis código, lideráis equipos. Y al fin y al cabo lo que queremos hacer a través de este tipo de eventos es constituir una comunidad para que entre nosotros pues nos ayudemos, ¿no? Y un poquito de... para apoyar esa iniciativa pues se ha montado un open space. No esperamos tanta gente que viniera, pensamos que sería algo un poquito más pequeño, ¿no? Open space, el concepto suena a todos. Que levante la mano para que atienda al primero, ¿no? Open space es que no hay ponentes, entonces básicamente lo que vamos a hacer es compartir experiencia. De ahí a que haya preguntado si todo el mundo tiene nivel técnico, porque si no se va a perder. Con lo cual se van a proponer varios topics a comentar dentro del marco del DDD. Sí, se van a votar, entonces el que más voto tenga, pues se va a hablar simplemente. Nosotros tenemos 2 expertos, luego hay más expertos por ahí, ¿vale? Pero de manera oficial tenemos 2 expertos que van a participar activamente, ¿vale? Pero también interesa que vosotros participéis con vuestra experiencia. ¿Se entiende? Si no, mientras tanto podéis encontrar en Wikipedia lo que es Open Space y cómo se hace. Dicho esto, creo que ya he presentado a Cristian y a Oscar. Luego hay más gente de Appium ahí atrás escondidos, ¿vale? Que van a ayudar si es que fuera necesario. Y vamos a empezar con la ronda de propuestas de topics que os gustaría comentar. Entonces, si alguien tiene un pollo en producción, ahí tiene un error, tiene al equipo que no quiere hacer lo que él piensa que es lo correcto, pues es el momento de comentarlo, ¿vale? Porque así nosotros compartimos la experiencia, igual más compañeros vuestros de aquí podrán compartir las suyas. Y esto es para solventar problemáticas. Con lo cual, ese tab de esto que vosotros estáis mirando a nosotros no tiene sentido alguno. Vamos a pintar propuestas en la pizarra, lo voy a apuntar yo mismo, ¿no? Y luego votaremos democráticamente, ¿no? Votaremos y luego se decida lo que básicamente los chicos de Appium quieran, ¿vale? Cómo funciona la democracia. Dicho esto, ¿alguien tiene algún topic que quiera ya proponer? Agregados, fantástico. Tendrás que concretar un pelín más. Vale, agregados. ¿Qué parte de agregados? Bueno, la teoría seguro que más o menos nos la hemos leído todos y más o menos tal, pero la puesta en práctica es lo que... Yo es lo que menos experiencia tengo de DDD, no es que las otras cosas vaya tampoco. Pero es cómo utilizarlos, Sí, cómo crear dominio. casos de uso reales y un poco, aunque no pueda ser de principio a fin, pero sí que un poco... Sí, bueno. Vale, casos de uso. Agregados, casos de uso. Casos de uso. Entiendo que de éxito. Sí, obviamente. Más que de fracaso, sí puede ser, sí. ¿Y fracasos también? Vale. Pero bueno. ¿Qué es la tal? Sí da ¿Qué tiempo. más? Piensa que si nadie más habla, vamos a hablar de agregados toda la tarde. Toma. Gracias. ¿Sí? Event sourcing. ¿Qué parte? ¿Si sirve o no sirve? No, ¿en qué momento? ¿En qué momento del proyecto, o sea, en qué nivel de... ¿Cuándo utilizarlo? Sí, cuándo utilizarlo, por la complejidad que agrega, o si agrega complejidad o es suficiente manejarla y se puede usar desde el inicio, o si vale la pena usarla desde el inicio. Vale. Creo que la respuesta la tiene Cristian y es nunca, pero bueno, ya la debatiremos. Siguiente. ¿Cómo usar correctamente el CQRS? Tiene mucha relación, ¿vale? CQRS. ¿Cómo usarlo y cuándo? ¿Y cuándo? Exacto. Y cuándo de manera... Si no se entiende, es importante que yo lo sepa leer. De manera correcta. Vale, hace poco me plantearon una pregunta que me costó un poco responder, entonces te la comento a ver cómo la escribes en una línea. Me preguntaron, porque estábamos hablando de cómo la arquitectura hexagonal sirve o está relacionada con DDD. ¿Más? ¿Cómo
definir agregados cuando los datos de cada agregado están en diferentes ¿Dominios? bases de datos. Digamos, tengo el agregado usuario y parte de esa data está en un PostgreSQL y otra parte en Redis y otra parte en, no sé, MongoDB. O sea, cuando un agregado tiene sus datos diseminados en diferentes fuentes de datos. Vale, sí. ¿Pero es cómo implementarlo? Ah, claro, porque si tienes un repositorio de ese agregado, no vas a estar puleando data de 3 data sources cuando necesitas solamente un poquito. Y tipo, esto es conexión I/O, entonces es bastante latencia, ¿no? Vaya lío tenéis ahí, ¿vale? Una pregunta mía, para mí, era tema de relaciones de los agregados con otros agregados. En plan, un agregado tiene muchos agregados. ¿Cómo se maneja? Si es que o es o no, o si lo habéis pensado alguna vez o no se ha pensado. ¿Cómo funciona el Tinder de los agregados? No, una colección de agregados dentro de un agregado. O sea, dentro de un dominio, varios dominio tiene una relación a un many-to-many, por ejemplo, un hash many, ¿no? A veces he visto muchas soluciones de que en plan intentas reducirlo al mínimo, de que no te preocupes, poner en otro agregado que no tenga relación alguna. Pero luego sí que necesitas los datos. Pero, ¿cómo lo traes? ¿Lo traes todo desde el principio? ¿Lo traes todo luego? Vale, si haces lazy loading o si haces loading. O lo tienes, como ya está en un contexto, tú mandas un query para conseguir todos los datos luego del otro y lo tienes todo mapeado a través de, ya sea con un patrón de, ¿cómo se llama sabes, tú preguntas y luego tú lo juntas todo. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Más que allá, aunque preguntas, opiniones generales, con lo que busco. ¿Pongo una frase? Es complicado. ¿Cómo gestionar los agregados cuando incluyen otros agregados dentro? Las relaciones entre agregados. La relación entre agregados, sí. Gestión. Sí, ¿no? Es cuando, por ejemplo, tú tienes un usuario que tiene todas sus compras. Normalmente tú solo quieres usuario en un momento, pero también quieres todas sus compras, pero no quieres conseguir todas las compras a la vez, pero algunas veces sí que necesitas saber todas las compras y no quieres hacer otra llamada adicional. Spoiler, creo que la respuesta ahí es que has moderado tu código. No, depende de tu uso, de tu caso de uso, obviamente. Déjale, depende, sí. Bien. Depende del caso de uso. Yo lo intento reducir al mínimo pensable. ¿Alguien más? Vale, yo tengo otra. ¿Cuándo partir un agregado? ¿Cómo detectar invariantes? ¿Cuándo partir? ¿Alguno más o ya votamos? Más de una carpeta domain en el proyecto está mal. ¿Cómo? Ostras, sí, eso es buena. ¿Cómo hacerte la estructura de dominio a nivel de carpetas? No. ¿No? ¿No quieres eso? Relación entre carpetas y Horizontal scaling. Es un meme. Ah. Hay que hacer de desorganizar las carpetas y ya está. No, pero también depende de que si tú quieres hacer vertical slicing o no. Pues he visto muchos casos que usan todo dominio, infraestructura y aplicación y luego dividen los contextos dentro, mientras que el otro está en contextos y luego dividen cada uno. Eso es una buena pregunta, es una buena discusión más que pregunta. ¿Vale? La prueba más allá de las carpetas. Sí, más allá de la carpeta. ¿Qué más? ¿Votamos? Entonces, tenemos aquí un micro. ¿De quién es la temática? Bueno, pues yo me llamo Eder, trabajo actualmente en FinLoop, que es una startup muy pequeñita. Solo somos un equipo de entre 6 y 8 personas y entre nosotros hacemos todo. Yo soy el manager del equipo, el que puso yo me uní a la empresa cuando habían 2 developers y un CTO y me encargaron montar el equipo y actualmente pues estamos ahí. Pero bueno, he planteado la pregunta porque me falta mucha literatura de DDD, por esto he venido. Y sí que utilizamos arquitectura hexagonal hasta cierto punto, pero me plantearon la discusión de si conocía DDD, dije que bueno, algunos conceptos sí, y cómo yo creía que la arquitectura hexagonal pues servía para
para seguir los patrones de DDD. Y a ver, contesté un poco lo que me pareció, pero me gustaría contrastar en este grupo lo que los expertos creen. No, iba diciendo, es lo que yo pienso, es lo que he estudiado, he hecho algunos cursos de Domain Driven Design y tal. Es ya tenemos hexagonal, es el tema de ports and adapters, cómo te comunicas de dentro hacia afuera, es decir, cómo haces que todo el tema de infraestructura no se te acople a todo lo que sea a tu nivel de aplicación. Y luego tú tienes una capa adicional que sería el dominio, que sería lo que estamos creando dominio, sería cómo interactúas tu negocio, cómo interactúa tu modelo de negocio, tu modelo de usuario que tiene nombre, no sé cuánto, y qué acciones hace. Tú tienes tus casos de uso, eso te traería dentro del modelo, cuando tú cambias el nombre del usuario, tú lanzas eventos de dominio que dicen, he cambiado el nombre del usuario. Eso es el Debian Domain Development, ¿no? Para mí en ese punto. Y porque puede que hexagonal sí sea DDD, pero no todo el DDD tiene que ser, no todo el hexagonal tiene que ser DDD. No, por eso depende. Si tú ya empiezas a diferenciar entre una cosa y otra, pues ya estás en un paso siguiente para poder seguir usando Domain Driven Design. Yo me imagino que la pregunta iba en cuanto a que yo puedo tener mis casos de uso y puedo lanzar eventos de dominio y en realidad tener una arquitectura en N capas, ¿no? Sí. De toda la vida. Sí, no, pero ¿Por qué eso sería mejor utilizar una arquitectura hexagonal? Bueno, la arquitectura hexagonal es para intentar separarte, por ejemplo, tu repositorio, donde guardas los datos, no tengan ni idea de si es un MySQL, un Oracle, un MongoDB, y usas un adaptador que coge estos datos en bruto y lo guarda. Por ejemplo, tú tienes tu dominio de dominio, tú tienes una clase con propiedades, y esa propiedad por ejemplo, se serializa en JSON y se guarda en un MongoDB. Luego lo deserializa y lo metes de nuevo a la clase. Pues eso sería, entonces tú lo que haces es el día de mañana, en vez de guardarlo en un MongoDB porque no me va bien para la lectura, lo meto en un Elasticsearch y que lo busca muy rápido. Y como tengo que volver a implementar todo el negocio, toda tu aplicación, no, solo cambias el adaptador de donde guardas. Solo tienes que crear tu adaptador. Y eso es la separación entre una parte y otra. Entonces el dominio es más referenciado desde mi punto de vista, desde cómo modelas tu negocio o modelas los datos tuyos. Y eso luego tú lo subes a capas a nivel de aplicación, a nivel de infraestructura. Entonces, pues, como si quieres cambiar de framework, tampoco te debería molestar en un tema de hexagonal, pero usando el DDD es un poco más interno. No sé, ¿alguien más quiere añadir cosas? Porque seguramente me he dejado cosas en el tintero. Vale, yo quería exponerlo un poco más desde el punto de vista del estilo arquitectural de hexagonal, ¿no? O sea, aparte del hexagonal, otros estilos arquitecturales, por ejemplo, está la Layered Architecture o un Transaction Script o demás. Pero ¿por qué no encajan con DDD? Precisamente porque DDD se encarga de poner en el centro el dominio, ¿no? Y el dominio tiene que estar aislado del resto. Para poder estar aislado del resto, pero interactuar con el resto, por así decirlo, lo que necesitas hacer es inversión de dependencias. Con lo cual, hacer ports and adapters, que es lo que no sé cómo te llamas. Adrián, que es lo que decía Adrián. Por eso no puedes hacer DDD sin hexagonal, porque DDD te obliga a poner el dominio en el medio y a comunicarte con capas externas de forma que estés aislado e invirtiendo la dependencia, lo que es utilizar ports and adapters. Si utilizaras una Layered Architecture, por ejemplo, tendrías acoplado directamente el dominio con la capa de datos, con lo cual el dominio no estaría aislado, con lo cual es imposible hacer un DDD puro y seguir los patrones de DDD con algo que no te permita aislar el dominio. Y estamos dando vueltas en círculo. Entonces, si es verdad que no todo el hexagonal es DDD, porque puedes hacer hexagonal, aislar un core, pero pasarte por las narices lo que son patrones de DDD, dominio, agregados y lo que tú quieras, y haces un hexagonal y te quedas tan ancho, pero no puedes hacer un DDD sin aislar el dominio y por lo tanto hacer hexagonal. ¿Te sirve? Sí, porque las dependencias van hacia adentro. La capa de infraestructura tiene dependencias hacia la de aplicación y hacia la de dominio, pero la de dominio no puede conocer nada del resto, no puede comunicarse solo entre ella. Y por ende, hexagonal. Sí, sí, sí.
Y es la evolución de la arquitectura de layering tradicional, que tenías la capa de presentación, la capa de aplicación, la capa de negocio, Pero estaban y la todas capa ahí. de datos, claro, y entonces desde la capa de negocio te ibas a la capa de datos y ya estabas ensuciando el dominio con temas de infraestructura, Claro. o de persistencia o lo que sea. Sí, lo que pasa es que yo no noto mucha diferencia, el resto no sé, ¿eh? Vale, bueno, pues usas el patrón Active Record, ya estás ensuciando el dominio. claro, claro. Exacto. Y Transaction Script, Porque queda directamente dentro de tu clase. claro. Transaction Script, que es el patrón que decía... Transaction Script, que es el patrón que tú mencionabas, es muy útil para aplicaciones muy pequeñitas y muy tal. Donde no vas a tener ni siquiera dominio, Claro. directamente es pequeña lógica que está... Exacto. Claro, En cuanto necesitas aislar el dominio, por narices tienes que aislarlo, pero y la no forma de es de- aislarlo es hacer claro. hexagonal. Es que yo iba a decir más o menos lo que ha dicho Rafa. Dilo, pero que suene inteligente. No, yo simplemente quizás añadir que yo no concibo un Domain-Driven Design sin una arquitectura hexagonal. Puedo concebir una arquitectura hexagonal sin Domain-Driven Design, pero es que Domain-Driven Design, o sea, para yo tener un dominio, tengo que tener un dominio totalmente desconectado de todo lo que son preocupaciones de infraestructura, totalmente independiente de todas las consideraciones y encapsulado. Y bueno, una de las cosas que da la arquitectura hexagonal, porque pensamos mucho en el nexo que tiene digamos, los ports de adapters hacia la base de datos o hacia, por ejemplo, un message broker, pero también hay el otro lado, el lado de las APIs, y el hecho de tener application services y de expresar los casos de uso encapsulándolos en application services, hace que yo pueda invocar la misma API con 4 tipos de API REST distintas, un gRPC y también un Kafka Consumer, ¿okay? Y todos reutilizando el mismo caso de uso. Esta es otra propiedad de la arquitectura hexagonal. Pero bueno, básicamente la arquitectura hexagonal es la única forma para mí de poder concebir un dominio, porque es la única arquitectura que me permite una independencia total del dominio y de todo el resto. Y ya está. No sé si Oscar Galindo quería añadir algo. ¿Seguro? Es que él está muy metido en el tema. Vale. Vale, no le puedo pasar el micro. Lo que está diciendo es, ¿qué quiere decir? Que si te encuentras una arquitectura que no es hexagonal, un legacy, no puedes hacer Domain-Driven Design. No, claro que lo puedes hacer, pero vas en la dirección de refactorizar a la arquitectura hexagonal. Porque es una consecuencia lógica. O sea, tú cuando haces un dominio lo quieres independiente, lo testeas de forma unitaria, etcétera, etcétera, y al final tendrás que arreglártela para que el resto no entre, no contamine tu dominio. No, por ejemplo, a nivel de legacy, lo que yo hice fue forzar que todos los desarrolladores, cada vez que tengamos que tocar algún contexto de algún modelo, pues si ya estaba en legacy y tú tienes que hacer una feature nueva, una funcionalidad nueva que no te lleve más de 5 minutos, olvídate de eso y hazlo en DDD de golpe. Yo ya había establecido todas las charets y todas las clases necesarias para empezar el dominio del Driver Development. Y contexto nuevo, que si necesitábamos crear unos quizzes, por ejemplo, lo empezamos haciendo desde el cero, haciendo esto. O si teníamos que tocar un tema de usuario, pues ya, usuario lo movíamos. Y te forzabas a de que todo ya desde el principio, como es una funcionalidad nueva, estuviera limpio. Es decir, al momento de refactorizar, que por ejemplo nos pedían cambiar, cuando te piden hacer un cambio que te dura una tarea de un día o 2 días, pues ya está. Pues le escalas un poco más el tiempo y le dices, no, es que tenemos que refactorizar a 0 para limpiarlo. Y en vez de ser de 2 días, pues va a ser de 4. Y es lo que hay, porque vamos a hacer, porque si no, luego, ¿quién lo va a testear? ¿Cómo vamos a lanzar test unitarios que sean unitarios para la aplicación? No solo hacer test de integración para probar que nuestros datos se han guardado correctamente en la base de datos. No, hay que hacerlo todo. Y hay que empezar, es decir, no. Si son los 5 minutos modificar algo, a tope con eso. Si no, lo refactorizas
y comprobamos que funciona. Porque si no pones el látigo, nadie lo va a hacer. Quédate el micro. Sí. ¿Ah, sí? No, me refiero, así tengo uno por aquí Sí, sí, y por uno allá. por ahí, ¿sabes? Sí, sí. Vale, no sé, queremos pasar al siguiente punto. El siguiente es ¿cuándo partir un agregado? ¿De quién era? Bueno, básicamente, Cristian ya conoce la problemática aquí, pero bueno, es si tenemos un agregado compuesto de una o varias entidades, o sea, bueno, de varias entidades, como algo más que la típica respuesta de no, pues intuición o tal, sino como saber objetivamente qué es buena práctica o mala práctica partir ese agregado. ¿Sabes? Porque tuvimos la casuística hace poco, donde decidimos partirlo, pero luego no estaba bien y a mí no me terminó de quedar claro por qué. Entonces, bueno, un poquito también, o sea, no quiero tampoco como exponer mi caso y que sea este el que compartamos, sino como cada uno a lo mejor que diga si alguien se ha enfrentado a esta situación y tal, y analizar esos casos más en concreto, ¿no? No sé cómo lo veis. Heurísticas, digamos. ¿Alguna heurística o alguna forma de...? Sí. Sí. Alguna forma como un poco objetiva, algorítmica, ¿no? De decir, oye, vale, si estoy en esta situación y estoy dudando, ¿cómo puedo decantarme hacia un lado o hacia otro? Todo vuestro. ¿Alguien ha tenido alguna problemática de estas características? ¿Alguien entiende de lo que estamos hablando? O sea, no me fastidiéis. ¿Nadie? O sea, yo creo que este tema es un tema muy complicado. O sea, de hecho, para mí está muy ligado este tema de cuándo parte un agregado con otra pregunta que también está escrita ahí, que es de una colección de agregados. Yo creo que esas dos podrían ir muy ligadas. El micrófono no sé si sirve para... Es que solo sirve para grabar. Vale, perfecto. Vale, pero realmente yo para mí pues, hay bastantes reglas, ¿eh? O sea, ahí luego Cristian puede hablar de disintegration patterns, de integration patterns para poder tener básicamente heurísticas y poder elegir cuáles son los algoritmos, ¿no? Que nos pueden ayudar un poco a partir de eso. Pero yo personalmente una de las reglas que más me he encontrado que me han ayudado es un poco fijarte en la transaccionalidad, o sea, darte cuenta si realmente, por ejemplo, en un use case en particular, digamos, hay transaccionalidad entre esos dos agregados o podría diferenciarlos. Si no hay transaccionalidad, o sea, yo creo que realmente tendrían que estar separados. ¿A qué me refiero con transaccionalidad? O sea, básicamente tú vas a ejecutar una operación y necesitas que eso ocurra atómicamente, esa realidad necesitas que ocurra atómicamente. Si es así, para mí quizás tiene sentido que estén juntos, porque igualmente aunque los partas vas a estar igualmente bloqueando seguramente dos recursos. Entonces, para mí la transaccionalidad es muy importante. O sea, creo que es algo que realmente tendrías que tener muy en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y bueno, tendrías que fijarte en los casos de uso, etc. Pero creo que es un pattern que te puede ayudar. ¿Alguien más? Toma. Bueno, en relación con la transaccionalidad también están las invariantes. Cuando tienes invariantes que necesitan de información de varios de las entidades que tienes en el agregado, hace más complicado el poder partirlo, porque necesitas que mantengan una coherencia de estado y que no puedan ser editados mientras tú estás ejecutando, por así decirlo, porque si no la invariante se vería violada, ¿no? Por así decirlo. Pero, por ejemplo, para mí el caso típico... Para mí el caso típico es, tienes una colección y tienes un tamaño máximo de colección, ¿vale? Que no puedes tener más de 5 elementos de una segunda entidad en tu entidad principal, en tu agregado. Vaya. Ese caso es una mierda, porque... Ahí voy. O sea, es decir, es como el caso arquetípico, pero dices, vale, con esta realmente es una invariante, dices, con esta invariante los puedo dividir. Pero con la invariante de estos 5 elementos, imagínate que es un carrito de la compra y son ropa, no pueden superar más de 1.000 euros en el carrito de la compra, entonces ahí ya los meto juntos. O sea, y no termino de entender por qué. O sea, con el ejemplo del carrito de compras, lo que yo entiendo es de que el agregado carrito de compras, su regla de negocio es no puede todos sus productos, que son sus entidades, superar más de 1.000 euros, ¿verdad? Entonces, esta regla de negocio que está aplicada al agregado carrito de compras depende de entidades, ¿no? Entonces creo que por ese lado es como yo cuando pienso en carrito de compras, ítems y demás, lo agrupo todo, ¿no? Los ítems son parte del agregado de carrito de compras.
Pero si no tuvieras esa invariante, también esos ítems siguen siendo parte del agregado y sin embargo los podrías partir perfectamente, ¿no? Si no tienen ningún tipo de relación con el agregado, como por ejemplo alguna regla de negocio del agregado que tenga que ver con esos carritos de compras, si no hay ningún tipo de regla de negocio, yo creo que... Es que es ahí donde voy, como para mí me parece como una línea difusa, ¿sabes? Entre esto es una regla de negocio o es una invariante que no te puedes saltar bajo ningún... No sé, es como me parece difícil de discernir entre... y veo que, por ejemplo, Cristian y Óscar y Rafa tal lo ven como muy claro, decir, no, aquí esto no lo puedes partir. Digo, vale, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, lo de la transaccionalidad me parece muy buen ejemplo y creo que es, perdón. Lo de la transaccionalidad me parece muy buen ejemplo y muy buena heurística, ¿no? Para saber si, para empezar a guiarte y decir, coño, si se tiene que persistir junto, ¿sabes? O si tiene que ser atómica la persistencia de esto, entonces, vale, tiene que ir junto. Pero bueno, no sé si tenéis algo más o alguien de los que están aquí. Pues Cristian. No, pero sí había... Ah, perdona. Yo quería hacer un pequeño apunte porque justo tú has dicho, por ejemplo, me lo meto en la boca, bueno, a esta distancia está bien, ¿no? ¿Entiendo? Sí, no sé. Un pequeño apunte, porque tú has dicho, por ejemplo, tengo una lista de productos o una lista de cosas que no puedo tener más de 5, ¿no? Y claro, hostias, esto como el partirlo o no partirlo, generalmente es, bueno, lo puedes partir porque puedes tener la cantidad dentro del aggregate root, ¿no? Por ejemplo, y el listado, pues lo sacas fuera del agregado. No hace falta que tengas la lista dentro. De manera que puedes editar los productos a la vez que editas el agregado, por así decirlo, y no hay conflicto, siempre que tengas la cantidad guardada. Pero por eso yo decía que este ejemplo es un poco de aquella manera, porque precisamente es muy fácil de romper. Claro, ahí voy, es una invariante y es una invariante fuerte, pero lo rompes metiendo un contador en la raíz. Sí, por eso hay... O sea, si alguien tiene ejemplos más completos, por así decirlo, o que sean más difíciles, quizás es más fácil hablar del asunto, porque justo este es como el típico ejemplo que te dicen, bueno, metes un contador y rompes el agregado y eres feliz, pero es difícil discutir sobre ello. Eras tú, ¿no? Que querías Eh, bueno, sé si hablo. creo que No, esta no. Vale, para entender un poco más el ejemplo este, porque creo que vosotros lo tenéis como muy claro, pero entiendo que en el ejemplo que tú estás ahora mismo comentando, o sea, tienes un agregado, o sea, ¿podrías describirnos un poco los agregados? Sí, perdón. O sea, básicamente estamos haciendo una aplicación que tiene proyectos y dentro de los proyectos tienen una cosa que se llaman benefits, ¿vale? Que no dejan de ser como elementos de un proyecto que tienen cierta información relativa a pues pasta que te puedes ahorrar al año. Entonces, en el proyecto Appium Hub yo puedo crear benefits del tipo, pues, eliminar la oficina, pues me ahorra tanta pasta al año. Despedir a Rafa, me ahorra otra tanta pasta al año, ¿sabes? Y entonces eso luego pasa por unos ciclos de vida que pues, se tienen que aprobar, lo que sea. Entonces, claro, cuando modelamos esto, lo modelé con Rafa y Rafa decidió, porque insisto, yo no tengo ni idea, decidió que se persistía junto, que era el mismo agregado, proyectos y benefits, ¿vale? Porque creíamos que había una invariante, ¿vale? Que era, de hecho estaba definida, pero al final pues la han quitado, que es que no puede existir un proyecto sin benefits, ¿vale? Es decir, tú no puedes crear un proyecto que no tenga benefits. Entonces, claro, en base a esto tomamos la decisión de, oye, esto es el mismo agregado, se persiste junto. Pero luego, tras verlo con Cristian y tras verlo con Óscar, los dos me dijeron como que ellos veían muy claro que son distintos y que se deben persistir distintos. O sea, que se deben persistir por separado. Entonces, realmente es que más allá de la invariante esta de no se puede crear un proyecto que no tenga benefits incluidos, creo que no hay más. Te dejo, tío, sí, porque tengas... O sea, Ya. a ver, no quiero entrar demasiado en los detalles de cada proyecto y tal. Yo puedo decir un poco cómo lo veo, no, lo intento expresar, pero no es fácil, ¿eh? O sea, ¿conocéis las transacciones ACID, no? La C es la C de consistencia. Consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia? Quiere decir que antes de la transacción el mundo tiene que ser consistente, los datos consistentes, y después de una transacción también. Entonces, un invariante es
una regla que se tiene que cumplir antes de la transacción y después de la transacción. ¿Vale? La idea del Domain-Driven Design es meter esa transacción dentro del mismo objeto, que es el aggregate root. Entonces, todo lo que tenemos que asegurar es, fundamentalmente, el aggregate root es el estado, y así lo defino normalmente yo. Es el estado, la cantidad de estado que quieres bloquear para asegurar la consistencia. Y la regla de Design Small Aggregates, que es la regla de Eric Evans, von Vernon, perdón, dice Design Small Aggregates. ¿Qué quiere decir? O sea, intenta diseñar el agregado más pequeño que asegura la consistencia. Vale. A mí me sirve. Sí, yo creo que siempre hay que ir a intentar agregados pequeños, ¿no? Porque muchas veces cuando empiezas a modelar, o sea, te pueden pasar dos cosas. O que tienes agregados muy pequeños que no tienen sentido, o que acabas teniendo super aggregates. Claro, si acabas teniendo super aggregates, cuesta muchísimo, ¿no? Luego lidiar con la transaccionalidad, porque al final estás bloqueando todo siempre, ¿no? Obviamente va a funcionar, pero vas a tener seguramente un sistema que tiene un performance de mierda, etc., ¿no? Entonces vas a tener un montón de conflictos, vas a tener muchos problemas. Entonces yo creo que eso es una regla importante. Bloqueos es importante, ¿no? O sea, siempre intentar ir al menor agregado posible, ¿no? Quizás el ejemplo que estás poniendo es complejo, pero a la vez es bueno, ¿no? Porque en una de las invariantes que tenía, seguramente tenía sentido, ¿no? Tener ese único agregado, pero luego, oye, desde negocio se decide eliminar, y no tiene sentido, partimos el agregado, ¿no? Entonces, quizás siempre lo mejor es diseñar agregados pequeños, pero siempre teniendo en cuenta esa consistencia, ¿no? Y cómo nos va un poco a molestar la transaccionalidad, ¿no? Y un poco esto, ¿no? O sea, simplemente añadir a lo que dice él. Exacto, o sea, tenemos dos posibles problemas. O partimos demasiado, y entonces una transacción abarca más de un agregado, entonces te encuentras con situaciones donde no tienes transacciones y tienes bugs. Pero el problema más común es el problema contrario, es decir, es tener agregados inmensos, y entonces vas a tener bloqueos en base de datos, vas a tener un montón de lógicas, o sea, estas clases enormes, lógica poco cohesa, ¿no? Poco, o sea, que convive en la misma clase. O sea, ese es el problema típico. Entonces yo diría, teniendo en cuenta estos dos extremos, si no conseguimos el agregado perfecto, no pasa nada. Pero intentemos estar cerca de ese punto. O sea, es mucho más... Los sistemas que yo me encuentro normalmente son sistemas donde los aggregates son enormes. Supongo que nacen pequeños y conforme va pasando el tiempo y las tareas vamos añadiendo. Porque la mentalidad es aún la de tengo que añadir un campo en la tabla, no de vamos a ver qué funciona. Exacto. De hecho, en este sentido, o sea, muchas veces pasa que se acaba pensando en bases de datos, ¿no? O sea, tú no piensas en tu dominio, tú acabas pensando en qué voy a acabar teniendo en mi tabla, ¿no? Y al final ahí acabas teniendo casi un Frankenstein, ¿no? Porque te acaba pasando que tienes un agregado al final que tiene 255 campos o 300 campos. Claro, si piensas muchas veces en los sistemas legacy, lo que te pasa muchas veces, ¿no? Es que tienes una entidad que tiene un montón de one-to-manys con otras entidades. Incluso cuando vas a hacer ese adapter, por ejemplo, imagínate en un MySQL, te cuesta un montón. Tienes que levantar un montón de objetos, tienes que hacer cosas realmente complejas, ¿no? Y aparte, mantener la consistencia ahí es difícil. Mantener la domain logic es difícil también, ¿no? Entonces, hay muchas complejidades, ¿no? Entonces, normalmente lo que siempre hay que intentar abstraerse es de la base de datos. O sea, yo no tengo que pensar en base de datos. Eso al final, ¿no? Incluso tiene un impacto heavy, ¿no? Con lo que decíamos de hexagonal, la persistencia está en otro sitio. Yo ahora estoy hablando de mi dominio, de mis reglas de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, suelen salir, digamos, agregados un poco distintos, ¿no? Porque si pienso en tabla, pues acabo pensando en la tabla user, ¿no? Que lo tiene todo y tengo que añadir un campo nuevo. Y acabo teniendo cosas muy complejas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Bitpanda nos pasaba, ¿no? Con User, que era muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, ellos estaban haciendo pues, esfuerzos, ¿no? Para partir el agregado, etc., ¿no? Entonces, siempre es importante tenerlo pequeño, ya no solo en términos de transaccionalidad, sino también en términos de complejidad, porque también acabas teniendo un agregado muy complejo, un agregado que tiene, imagínate,
pues puede acabar teniendo child entities, ¿no? Luego quizás podemos entrar en el tema de child entities, ¿no? Pero que tiene un montón de child entities, que esas child entities a la vez tienen un montonazo de value objects que tengo que levantar. Entonces, toda esa complejidad al final no nos interesa, porque cuando metemos esa complejidad por el medio, al final lo que estamos haciendo casi es, estamos hablando en términos de infraestructura, cuando deberíamos estar hablando en términos de dominio, ¿no? Y entonces ahí muchas veces lo que hacemos es que casi acabamos perdiendo de vista el dominio. O sea, casi no sabemos ni qué ocurre en dominio, ¿no? Y en mi caso particular, o en los proyectos en los que he venido trabajando, creo que has dado en el clavo, porque bueno, yo trabajo en .NET y utilizamos Entity Framework Core, que está muy bien, pero bueno, al final te fuerza a tener lo que son la base de datos mapeada en clases, y yo creo que muchas veces confundimos eso con el dominio, y no debería. Deberías de tener otra capa con tu dominio y dejar eso como persistencia, ¿no? Y creo que de hecho es una de las preguntas que hay ahí, ¿no? Dominio y persistencia. Es que para mí, yo... Sí, si queréis terminamos o no, pero yo esto lo quiero decir porque es un punto de vista mío que va bastante en contra de, digamos, de las charlas que vais a ver por ahí de Domain Driven Design. Yo creo que este tema del estudio de transaccionalidad sobre la aggregate root es un tema central, es quizás el tema más central de Domain Driven Design. Porque mientras que muchos approaches intentan, digamos, descubrir los bounded contexts haciendo 24.600 reuniones con todos los domain experts de la vida, yo creo que es mucho más fácil ver los bounded contexts cuando partes un agregado. Cuando tú partes un agregado, frecuentemente de ahí nacen los bounded contexts. Entonces, para mí, este punto es el centro del Domain Driven Design. Hay que entenderlo muy bien, experimentarlo muchísimo, porque no es suficiente entenderlo. Y simplemente para subrayar la importancia que tiene este punto para mí. Sí, bueno, sí, supongo que espero que sepáis lo que es CQRS, ¿no? Que no lo sepa, levante la mano. ¿Tú? ¿No? Es un patrón donde lanzas comandos, separas los patrones, es un patrón para separar lo que es lanzar un comando y lanzar una query. Pedir datos y modificar datos. Es un patrón para separar las dos consistencias. Entonces, desde ahí significa command query responsibility separation. Segregation, perdón. Y es para separar las cosas. Entonces, ¿cómo usarlo? Mi pregunta es, ¿cuándo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿En qué parte usarlo? Si una aplicación que está en la capa de aplicación, necesito lanzar otro, o puedo ya directamente llamar a otra aplicación, o solo lo tengo que lanzar desde infraestructura, etcétera. Más o menos, ¿cuál es vuestra opinión y cómo lo usaríais, más que otra cosa? No, a ver, yo sí que estoy a favor un poco de separar lo que es la escritura de la lectura. Diferenciaría dos tipos de lectura, la lectura para escritura y la lectura para enseñar simplemente a frontend y tal. No sé, a nivel de CQRS, de frameworks que he visto y demás, tampoco lo he implementado nunca. Así que quizás sigo más el patrón CQS, que es en lo que se basa CQRS, y poco más, ¿sabes? Me apoyo mucho, sobre todo en los niveles, en los proyectos en los que trabajo y demás, en vistas de base de datos y generarme un Elasticsearch por ahí con lecturas y demás pero no sé, más allá de eso. Sí, es que al final yo creo que es una evolución. En caso de uso, ¿cómo lo uso? Sí. Hay otra gente que lo usa un poco más, menos, no. A ver, cómo lo uso generalmente es, por ejemplo, si yo tengo un controlador que hace un put o hace un post, lanzo un comando para tener la segregación de separación de la aplicación para poder convertir lo que son primitivos a value object dentro del handler del command, ¿no? Entonces ya tengo una separación completa. Y las queries es lo mismo, tengo un list o no sé qué y te devuelve una colección de datos, por ejemplo en un list, o si es 1-1 solo devuelve una response. En esa parte yo la entiendo, usarla en lo que es infraestructura de lo que es el framework, nosotros somos el controlador y lo devuelvo ahí. Pero más mi pregunta, por ejemplo, cosas que yo, por ejemplo, no uso CQRS cuando tengo un handler de un listener de un evento de dominio. Es que me parece a veces mucha tontería porque estoy dentro del mismo contexto. Y puedo llamar directamente a la aplicación porque estoy más arriba y yo puedo llamar directamente porque estoy diferente. Sé que de dentro hacia afuera no, pero sí que podría hacerlo. Pero entiendo, por ejemplo, cuando lanzo una query porque estoy en otro contexto y es un microservicio, se conecta por un message broker que
coge ese comando que no está esperando, es un comando asíncrono que no está esperando respuesta y lo hace. Entonces, pero es más como la respuesta es, ¿lo usaríais en un listener, por ejemplo? En un listening handler, ¿no? O usarlo dentro de una aplicación, dentro de un servicio que tengas puesto para comunicarte con otro contexto, o si estás dentro del mismo contexto, era más mi pregunta. Yo ahí, bueno, Óscar, perdona. Pues somos los dos, Óscar. Vale, ahí para entender un poco, o sea, te has dicho, si tengo un put, tiro un comando, si tengo una lectura, tiro una query, pero tú, por ejemplo, en ese caso que estás diciendo, o sea, ¿tienes infraestructuras separadas o tienes la misma infraestructura para lectura que para escritura? Hay casos que sí, la mayor parte no. O sea, que casi, digamos, estás haciendo una especie de CQRS a nivel de aplicación, o sea, estás separando. ¿Y eso en qué te ayuda? Yo es que he visto muchos repos, o sea, que hacen. Eso, por ejemplo, ¿en qué ves una mejora cuando haces ese tipo de cosas? Lo que más me ayuda es muchas de lo que son aplicaciones, muchas de lo que son servicios. Cuando tú creas, por ejemplo, un usuario, a este usuario le tienes que pasar ya directamente los value objects, no le puedes pasar primitivos. Y lo que me ayuda mucho, por ejemplo, hacer un comando es convertir los primitivos, que el handler del comando me convierte los primitivos a value object. Vale. Eso, por ejemplo, una de las ventajas que más me gustan del tema de los comandos. Las queries, pues, no tanto porque al final tengo, por ejemplo, siempre me acaba devolviendo un value object o me devuelve el agregado y ya yo luego en el framework ya tengo un parser que lo convierte a primitivo. Pero en el comando sí que lo encuentro muy lógico. En el query yo soy un poco más de... Vale, me da igual que lo devuelva o no. Vale, un poco por lo que estoy entendiendo, o sea, tú en la query devuelves un read model. Sí. Pero siempre los conviertes a primitivos, o sea... Sí, porque si la respuesta lo tengo que devolver en un JSON, lo tengo que convertir a primitivo. Vale, o sea, te creas como una especie de DTO, ¿no? Y tal. Sí. Vale. Vale, claro, es difícil responderte, porque veo que, o sea, puede haber como muchas interpretaciones. Yo, por ejemplo, una de las interpretaciones que veo para CQRS, hay un montón, luego creo que Óscar puede explicar una de ellas muy bien, y además que creo que la vimos, ¿no? Todo el tema que de separaciones y tal, para ver un poco más la lógica también, por ejemplo. Una de las cosas que estábamos viendo, ¿no? Imagínate, tienes un repo, ¿no? Con un select, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Pues puedes tener un repo de lectura directamente que te devuelva eso y que ya, digamos, tengas esa operación, digamos, separada, ¿no? Aparte, una de las cosas por las que puedo ver CQRS también es cuando necesitas infraestructuras separadas. Tú necesitas una infraestructura de lectura y necesitas una infraestructura de escritura. ¿Por qué? Porque necesitas, digamos, un rendimiento mucho más exhaustivo, mucho más potente en la parte de lectura, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que te puede interesar entrar en temas de CQRS, ¿no? Claro, ahí, por ejemplo, tienes algunos problemas, ¿no? O sea, cuando entras en ese tipo de cosas, pues tienes consistencia eventual, porque las dos infraestructuras no pueden estar quizás equilibradas en un momento dado y tal, ¿no? Sí, eso pasa mucho con Elasticsearch, por ejemplo, claro, cuando grabas en un repositorio y estás grabando en MySQL, tú tienes un level listener que dice esa guardado en base de datos y luego yo lo guardo, claro, lo persisto en Elasticsearch y al final la lectura se hace de Elasticsearch porque espera que es más rápido, pero te falta un segundo que esté en el repositorio de verdad. Claro, yo creo que ahí te puede interesar si te puedes permitir, por ejemplo, esa consistencia eventual, ¿no? Y, por ejemplo, en e-commerce se utiliza muchísimo, ¿no? O sea, porque necesitas a veces, pues, oye, avasallar el modelo de lectura, ¿no? Porque tiene que estar muy optimizado y tal, y puedes lidiar con esa consistencia eventual de manera fácil, ¿no? Yo creo que ahí digamos, vale la pena hacerlo, ¿no? Y puede ser un caso de uso. Luego, por ejemplo, otros que puede haber, por ejemplo, de CQRS, se podría quizás también entender CQRS, quizás pues a lo mejor patrones un poco de sincronización cuando estás en microservicios, ¿no? Por ejemplo, sí, la mayor parte por microservicios. Event Carried State Transfer, ¿no? Y necesitas, oye, pues yo necesito peticionar en mi user, pero mi user quiero crearme una copia local, ¿no? Pues en ese caso, vía Event Carried State Transfer, te sincronizarías eso en tu sistema, te crearías un sistema de lectura y peticionarías directamente tu user, ¿no? En tu copia local, que no sería más que un read model, ¿no? Sí, cuando quieres ir a buscar, estás en microservicio de productos y quieres saber qué usuarios lo han comprado. Claro, por ejemplo, yo en ese tipo de cosas sí que lo veo muy, muy útil. Otra de las cosas que me chirría un poco más, no quiero decir que... No, eso por opiniones. Claro, que tenga yo razón ni nada, ¿eh? O sea, opiniones hay muchísimas interpretaciones, hay un montón. Es lo que has comentado, por ejemplo, de que me llega un comando o me llega una query, ¿no? Y yo esa query la puedo tirar a otro contexto. No he entendido si, por ejemplo, si a ti te llega una query, tú esa query la tiras a otro microservicio distinto, por ejemplo, utilizando un query bus o cosas de ese tipo. Es que no he entendido bien eso. La idea en general que lo planteo es que yo puedo crear el query, ¿sí?, y lanzarla a un bus y el bus decirme a dónde puede ir. Si, por ejemplo, está en microservicios y no estoy dentro del mismo, no está dentro de mi infraestructura de microservicios, sino está en otro,
que el query bus sepa, no, aquí yo no tengo el handler de esto, lo mando en un bus externo y ya devolverá. Igual que el comando, ¿no? Que son... Claro, yo ahí separaría como un poco CQRS, porque para mí eso ya es otra cosa, ¿no? O sea, ahí ya estarías haciendo cosas distintas, ¿no? Porque imagínate, podrías decir, ya no estoy hablando nada de CQRS, a lo mejor lo que estoy hablando es que según una lógica, ¿no? En mi capa de aplicación, lo que hace mi query bus es que me ve otro microservicio a una llamada REST, ¿no? Por ejemplo, si me llega no sé qué, no tengo el dato fresco, me voy a una llamada REST, si no cojo esto de aquí. Eso ya, bueno, se puede meter ahí como, digamos, muy, ¿no? Como decir, bueno, podrían ser como, digamos, truquillos, ¿no? Para intentar luchar contra la consistencia eventual que puedes tener como producto, ¿no? Como resultado de CQRS, pero no creo que sería directamente CQRS, ¿no? Porque ahí ya estarías haciendo otras cosas, ya estarías como metiendo... Al meter ese query bus estarías como diciendo, vale, ¿cómo yo comunico mis microservicios? Sí, no, pero sería más la implementación del query bus que otra cosa, ¿no? Y quizás el detalle que decías, ¿no? Que tú decías, yo no utilizaría nunca un query, nunca utilizaría una query con un event, es que no sé qué has dicho. No, por ejemplo, tengo dentro del mismo contexto, a veces tengo un listener y que, por ejemplo, ese listener lo que va a hacer es aumentar el contador de cuántos usuarios hay, o cuántos productos tiene un usuario, ¿no? Y lo único que hace es llamar al counter updater y ya está, en vez de lanzar un comando, de este usuario ID, actualízame uno. Para que no entiendo a veces por qué hay gente que lanza comandos solo para actualizar eso cuando estás dentro del mismo contexto, dentro de la misma parte de aplicación. Lo que, o sea, no acabo de entender muy bien cómo... ¿Sí, tú sí? Sí, vale. Está diciendo... Él se está centrando mucho también en la parte de command de CQRS. Vale. Me explico. O sea, el tema... Nosotros estamos acostumbrados internamente a pensar en CQRS como una solución de infraestructura para presentar un modelo de lectura. O sea, el tema de comandos aquí nosotros no lo solemos usar mucho. ¿Vale? O sea, él se está centrando mucho en cómo implementa los comandos. O sea, entiendo que entonces te refieres a que, por ejemplo, te llega un comando que hace que tu write model cambie y eso tiene un impacto en el read model, por decir algo. Vale, te entiendo. Yo creo que, por ejemplo... Sí, es más como, por ejemplo, me llega un evento que me dice, pues, un usuario ha creado un producto y, bueno, pues yo tengo un usuario, lo escucho ese evento y en vez de lanzar un comando que es user update counter, directamente llamo al user counter. O sea, él no está lanzando un comando cuando le llega un evento. Sí, no, a mí me gusta ahorrarme un paso cuando ya sé perfectamente que... Sí, pero ¿me entiendes que se está centrando en la parte de comandos? Sí, más un tema de cómo harías esa lógica, más que otra cosa. Contigo. Yo de hecho, aquí no usamos comandos. Es que a veces mejor, es que lanzaría un comando cuando está en un microservicio y sí, tengo que hacerlo porque yo no tengo ni idea del otro contexto. Pero sí sé primitivos, por ejemplo. Bueno. Claro, yo entiendo que ahí tu duda quizás es de, o sea, al final entiendo el comando o al final lo que hagas, ¿no? Si te despachas directamente el evento en... Sí, no, el tema del dispatcher es lo de menos. Vale, entiendo que al final el problema que tú tienes es cómo mantienes equilibrado el modelo de lectura y el modelo de escritura, o sea, cómo lo mantienes sincronizado. Sí, a veces más como, ¿por qué usarlo, por qué no usarlo? Además, la pregunta. Vale. Vale, yo aquí quiero... O sea, os cuento una pequeña anécdota. Yo fui a un workshop de Udi Daan, que es un poco una personalidad muy importante y un gran arquitecto. Y cuando explicó, os aconsejo a todos de ir porque es de verdad que tiene un punto de vista muy completo. Y cuando hubo el momento de explicar CQRS y Event Sourcing, empezó diciendo, estos dos patrones los despachamos rápidos porque son algo que en el 99,9% de las veces no deberías usar. Y yo viniendo radicalizado sobre el CQRS, para mí era la idea del siglo el CQRS. Y cuando lo implementé entendí por qué decía eso. Porque aparte de la complejidad infraestructural del tema de la consistencia eventual y digamos de las complejidades implícitas en el patrón, luego hay un problema que en el fondo, para mantener unas vistas materializadas, cuando tienes muchos eventos
que van actualizando esa vista, vas a tener el mismo problema de bloqueos en la base de datos de CQRS que tienes normalmente en los modelos muy grandes. Entonces ahí también hay que hacer vistas pequeñas, hay que medir muy bien cómo combinar la estrategia de vistas y puede generar problemas muy gordos. Entonces para mí CQRS es un patrón seguramente muy útil, muy interesante, pero hay que usarlo cuando hay una razón de peso. Una razón de peso, por ejemplo, es que efectivamente las lecturas están teniendo un rendimiento inaceptable. Otra razón de peso es, por ejemplo, cuando necesitas hacer una búsqueda fuzzy, por ejemplo, y tu base de datos que estás usando no tiene esa funcionalidad, ¿no? Entonces sí que tienes sí o sí que sincronizar con un modelo de lectura. Hay más cosas, queries paginadas y tal. O sea, al final el CQRS sirve para evitarte de hacer joins en memoria entre varios servicios. Entonces, claro, las joins en memoria tienen un coste también. Llega un momento en el que cuando quieres paginar, quieres juntar muchos servicios, la cosa se vuelve incómoda. Ahí entonces, ok. Pero de primera yo lo desaconsejo. O sea, a través de mí está hablando también Odiedad. Yo creo bueno, quiero decir, hablo por un error que he cometido. Lo de usar CQRS sí o sí, siempre porque sí. Y pues no. Eso lo hago. Eso me interesa porque es más que nada por luchar contra todo el que siempre, no, tienes que hacer todo ese QRS. Porque me pareció una idea muy interesante y porque confundí CQRS con CQS, que son dos cosas muy... O sea, CQRS se inspira a CQS. Sí. Probablemente CQS yo considero que hay que usarlo prácticamente siempre, al menos como herramienta conceptual. Pero confundía la idea de CQS con CQRS. Además, hay implementaciones de CQRS mucho más light. Por ejemplo, el uso de vistas materializadas en base de datos es una técnica que aquí aconsejamos mucho. No es CQRS, pero en el fondo es el mismo principio. Bueno, este es una implementación más de CQS, porque estamos separando el modelo de escritura del modelo de lectura. Y el modelo de lectura en ese caso es una vista materializada, suficiente para la mayoría de las aplicaciones en las cuales trabajamos. O sea, hay un caso claro de CQRS, perdonad, es que tenía aquí apuntes. Hay un caso muy claro, que es el event sourcing. Si tú usas event sourcing, no te queda otra que tener un CQRS. No te queda otra, porque tu base de datos a eventos no es queryable. Es decir, no puedes hacer consultas complejas sobre el estado actual, porque esos son eventos. Hay casos que no te queda otra que hacerlo. Ahora, ¿perdona? No, pero si yo quiero buscar el usuario con todas sus propiedades en una base de datos y estoy usando event sourcing, la única forma que tengo para hacerlo es hacer el replay de los eventos. Y no puedo hacer replay de los eventos cada vez que leo un usuario. Entonces ahí sí que necesitas un lado queryable. Hay casos con DynamoDB tiene, yo qué sé, capacidades de queries muy limitadas. Si yo tengo mi modelo de escritura en DynamoDB, es evidente que necesitaré un CQRS hacia una base de datos que me permita hacer búsquedas complejas. Pero en línea general, en la mayoría de los casos en los cuales mediamente nos encontramos, calma con este tipo de soluciones. Antes CQS, luego vamos a ver. Como comentaste, hace poco yo encontré un artículo que en primera línea lo que ponía, estás obligado a usar CQRS si usas eventos de dominio. Y después se explicó así, que con CQRS nosotros dividimos la lectura y escritura, ¿no? Dividimos físicamente la escritura y la lectura. Eso. Porque cuando nosotros normalmente lanzamos eventos de dominio, cuando hacemos escritura, no lectura. Y esto nos ayuda a tener dividido
cuándo lanzamos los eventos y cuándo no. Y también, como dijiste, lo del modelo de persistencia y del dominio, eso nos hace más fácil dividirlos y no juntarlos como hacen en muchos proyectos de DDD. Porque cuando nosotros hacemos la lectura, podríamos tener un modelo muy diferente del dominio, y cuando hacemos escritura, ahí tenemos el modelo de dominio que de verdad necesitamos. Hay mucha gente que lo adjunta. Esto nos hace más fácil la vida, pero... Sí, pero eso es CQS. Eso es aplicación del principio CQS, no es CQS. O sea, distingamos CQS de CQRS. Son dos cosas distintas. O sea, es cierto que hay que tener los modelos de escritura minimalistas, como hemos dicho los Aggregate Truth, y no pensar en cómo vamos a leerlos en el momento en el que diseñamos el modelo de escritura. Eso es cierto, pero esto no conlleva necesariamente que tengamos que tener un servicio separado que leyendo eventos de dominio mantiene una vista materializada. Hay muchas escalas de grises entre simplemente un CQS minimalista y lo que es CQRS, que es el extremo de la escala de grises. Es ya un servicio dedicado a las lecturas. Pero es que aparte, lo que te puede pasar, diciendo lo que tú comentabas, que es un tema muy ligado con event sourcing, que luego cuando salga ya se puede hablar, pero es que muchas veces cuando te pasa que entras en CQRS de verdad, o sea, digamos, con infraestructura, lectura y escritura, muchas veces te acaba pasando que tienes proyectos, es otra pieza más. Necesitas otra pieza, le puedes llamar como quieras, pero necesitas una pieza que sincronice el modelo de lectura con el modelo de escritura. Esa pieza tiene un mantenimiento, esa pieza aparte te está, digamos, obligando a tú tener que lidiar con consistencia eventual. Entonces, ¿sabes? Quiero decir, hay una problemática ahí asociada. Entonces, CQRS, digamos, yo creo que te lo tienes que plantear si realmente lo necesitas, pero no de salida. Yo, por ejemplo, he visto proyectos que tenían CQRS para todo y eran muy, muy difíciles de gestionar y de entender, porque era muy difícil entender el write model, era muy difícil entender todos los read models que ibas a tener, ¿vale? Entonces, era muy difícil mantener esas proyecciones. Piensa que al final una proyección está corriendo por detrás y puede tardar X tiempo en generar esa vista materializada. Entonces, tú vas a tener que lidiar con todo eso. Vas a tener que tener sistemas, digamos, para poder responder, ¿no? Cuando estás haciendo una query. Entonces, digamos, yo no separaría un sistema en plan, no cogería la regla esta como he visto, sobre todo muchos proyectos de PHP, ¿no? Los comandos por un lado, las queries por el otro, ¿no? Y esto siempre así, ¿no? Porque añade mucha complejidad. O sea, haría eso si realmente tocara, y aparte haciendo eso, realmente seguramente vas a tener más piezas de infraestructura. No simplemente tengo un repo de lectura, repo de escritura y hago aquí un find y aquí los writes y ya está. Para hacer eso seguramente estás aportando poco. O sea, realmente eso aporta si realmente luego voy a tener infraestructuras separadas, tengo por ahí un sistema que está calculando esas infraestructuras, entonces es una complejidad asociada que realmente solo se tendría que tomar la decisión, como ha dicho Cristian, ¿no? O sea, si realmente se está viendo que hay una penalización, ¿no? en el lado de lecturas. Entonces, bueno, quizás es un poco el tema este. Luego ya las implementaciones, ¿no? Pues puede haber miles, ¿no? Que si un listener, que si tal, pero quizás un poco podríamos coger esa parte, ¿no? Si os parece. Si alguien tiene problemas. ¿Sí? Una más y no borres las demás, porque a mí me parecieron muy interesantes y a ver si o bien hacemos otra sesión o bien, no sé, encontraremos algún formato. Luego las birras, ¿no? ¿Sí? Lo hacemos levantando la mano. Que tengo que hablar de nuevo. Bueno, los casos de uso están. Si queréis matizo la primera, porque la primera la he puesto yo cuando nadie había dicho nada y muchas de las cosas que yo también implícitamente quería comentar, que quizás no he expresado bien, se han comentado. Pero yo, por ejemplo, si queréis enuncio un poco una de las dudas que yo tengo siempre. Empiezas con una aplicación pequeñita, con arquitectura hexagonal, DDD, te van saliendo por ahí pollos que se va animando la gente, te van pidiendo cosas, y eso empieza a crecer, a crecer. Y entonces empiezas con una clase, no sería el caso, pero bueno, para la típica que siempre, user, y entonces cuando empiezas a hacer otras features, las primeras dos features que todavía no había crecido mucho, usas la misma entidad, usas el mismo repositorio y usas la misma tabla.
Pero luego empiezas a ver features que no tienen nada que ver los casos de uso, los campos de user que hay en el segundo y tercer o cuarto caso de uso. Entonces dices, hostia, no quiero tener una tabla user con 300 campos, pero claro, eso me va a implicar el repositorio, me va a implicar la tabla, me va a implicar la entidad seguro, pero... Y entonces empiezas, y esa era un poco mi duda, que a veces muchas de estas entidades son agregados. Entonces un poco iba por ahí y... Es que yo no he entendido, al final hablamos de aggregates o de collections. A lo que él acaba de comentar. A lo que tú... Sí, Es que acabas de decir exactamente lo que ya además un poco hemos introducido antes, exactamente ese que tú estás enunciando es uno de los problemas más bestia en nuestro mundo. Exactamente ese caso de user es el más típico. Exactamente lo que tú dices, que se añaden campos que no tienen relación. En realidad el hecho de que no tenga relación quiere decir que el análisis transaccional los habría partido, ¿sabes? Porque son transacciones distintas, con distintas necesidades de consistencia, distintos invariantes, en ese caso, que comentas en la misma clase. Entonces, si hacemos un análisis transaccional de consistencia a nivel de los invariantes, esa clase estaría partida, ¿vale? Y no se llamaría user. ¿Por qué? Porque dado que vas a empezar a tener user 1, user 2, user 3, cada uno vive en un contexto, tiene que vivir en un contexto diferente. Y entonces de ahí los bounded context. Es uno de los acercamientos de los bounded context. Pero yo razono precisamente sobre casos como el que tú comentas. Mira, yo quería comentar que justo ese caso nos pasa a todos. Empiezas con algo que modelas y es perfecto, encaja perfecto y tiene las invariantes, es cojonudo. La semana siguiente, el lunes, te llaman. Viene el usuario, el maldito usuario. Exacto, y de repente tiene ideas y quiere hacer cosas, ¿no? Como si tuviera libertades. Y eso es un problema, ¿no? Porque no encaja con lo que tú tienes. Intentas hacer encajar los requisitos nuevos con lo que tú tienes. Y, hostias, cuesta mucho hacerlo encajar. Y siempre tenemos la tendencia de mantener lo que tenemos. De tiene que encajar con lo que ya tengo. Porque si antes estaba bien, ahora también tiene que estar bien. Pues no, a lo mejor no está bien. Porque una de las cosas que a mí me gusta mucho de cómo se explica DD en muchos libros es que los dominios se descubren, no se inventan. Y los vamos descubriendo como cuando estás en un videojuego y vas abriendo mapa, ¿no? Bueno, pues a lo mejor lo que tú te habías construido para el mapa que tenías abierto funcionaba muy bien, pero en cuanto abres un poquito más de mapa, lo que has construido ya no te sirve, porque no aplica a la realidad actual. Y normalmente somos muy reticentes a deshacer los agregados que tenemos, a deshacer el modelo que hemos implementado, porque si antes funcionaba ahora tiene que funcionar. Y generalmente no, o sea, cuando tenemos nuevas invariantes, nuevos casos de uso, nueva información, lo que creo que no hacemos generalmente y deberíamos hacer más es parar, reevaluar, remodelar, y a lo mejor lo que tenemos hecho no aplica para el dominio actual que hemos descubierto. Tenemos que remodelarlo, tenemos que hacer un refactor. Y generalmente somos reticentes a hacerlo porque se nos castiga por ello. Porque se nos suele señalar y castigar como pero lo podías haber hecho bien desde el principio. Pero ¿por qué tienes que cambiar todo lo que has hecho? Si antes funcionaba, pues añade lo nuevo y ya está, ¿no? Lo podías haber hecho bien. ¿Por qué lo has hecho mal? Y ahora tienes que arreglarlo. Pero que le podría decir todo el de negocio, ¿sabes? Podrías haber hecho bien el decirme los requisitos bien desde el principio, ¿sabes? Pero generalmente no es así. Y se nos suele... Hostias, ¿ya tienes que invertir un día en refactorizarlo todo? Pues sí, tengo que invertir un día en refactorizarlo todo. Punto. Y si no te gusta, pues, hijo mío, pícalo tú. Es que yo creo que es más sencillo lo que suele pasar que esto. Es más de... En realidad podría no refactorizar lo que ya tengo. Podría añadir un nuevo dominio, porque es una nueva invariante que no tiene nada que ver con la invariante que representaba mi objeto user al principio. Pero por razones A, B o C, o simplemente por pereza cultural, el user es el user, ahí van las propiedades y los métodos nuevos. ¿Me explico?
Yo sí que quiero decir una cosa, un poco atacando a Rafa, ¿no? Porque el negocio normalmente se queja cuando el usuario tiene 300 campos ya, o sea, que ya hemos llegado tarde, ¿sabes? Ahí, normalmente yo me encuentro más, y esto es una piedra hacia nosotros, cuando el user tiene 4 campos, la alternativa de meter un quinto campo es crear una entidad nueva seguramente, un modelo nuevo que solvente el problema que queremos solucionar. Ahí normalmente somos los developers los que decimos, un campo rápido, ¿sabes? Lo hacemos ya, eso es lo que nos encontramos. Pero Eso no me encuentro atacas, más. precisamente. Yo he dicho que somos reticentes sí, generalmente a hacer esto. Y Sí, normalmente sí. decimos, bueno, tiene que funcionar y tal, y no paramos a pensar y decir, hostias, vamos a remodelar, a lo mejor esto es otra entidad, a lo mejor esto tiene que existir aparte. No lo hacemos y lo acumulamos y luego tenemos 300 campos. En otro caso también puede ser, el campo este es nulable, quizás lo podemos mover fuera. Claro, claro. En un contexto el nulable tiene un significado, en el otro siempre va a ser true, en el otro puede depender. Ya ves que son dos cosas diferentes. Las estás haciendo ir juntas con campos nulables y con ñapas para que... Pero sí, pero realmente son dos cosas diferentes. Si es nulo, tiene un valor, ya no tienes menos, tienes un tri-state ahí, que tiene valor, es un valor negativo, tiene un valor positivo. Cuando llegue ya acabado. Es que hay veces... Es que yo creo que hay veces incluso, ¿no?, que hay propias features que son refactors en sí mismo. O sea, que es que son refactors. Entonces yo creo que hay como dos heurísticas, ¿no?, distintas. O sea, hay una que es que yo tengo un dominio consolidado, ¿no?, seguramente, y ese dominio ya tiene que seguir estando. Y luego tengo que crear una realidad nueva donde seguramente valga la pena crear otra entidad porque eso está consolidado. Y luego el universo startup, ¿no?, donde pues cada mes la realidad es distinta y me tengo que enfrentar a refactors que duelen mucho. Entonces, quizás las formas de proceder ahí son distintas, ¿no? Como bien dice Rafa, pues en el segundo hay que refactorizar, es que no hay más. O sea, es que el propio negocio lo dice, o sea, es que la lógica de negocio es distinta ahora mismo, impacta en la anterior, ¿no? Entonces, luego hay quizás ser flexible un poco con lo que ha dicho Óscar también, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cuándo tengo que crear una nueva entidad porque tengo algo consolidado que tengo que mantener? O cuando de repente el PO ha cambiado toda la realidad y es un refactor, ¿no? Entonces ahí quizás es separar eso. Ya no es un quinto campo, ¿no? Sino es si el quinto campo huele mal porque no tiene nada que ver con los otros 4, ¿no? Y si a veces el quinto está muy relacionado con los otros 4, pues puede, pero si no tiene nada que ver. Sí, pero a veces es como muy difícil quitarse un poco muy difícil quitarse un poco el estigma, entre comillas, de que refactorizar es un fracaso, ¿sabes? El tener que refactorizar, además, remodelando, no es un refactor dentro de, por ejemplo, estoy haciendo TDD, ¿sabes? Sino tener que remodelar, repensar un modelo y tal, es como suena a que no lo has hecho bien en un principio y tienes como que hacer incluso esfuerzo por vendérselo a los de negocio, ¿sabes? Por decir, oye, mira, no, es que tenemos que refactorizar esto, ¿por qué? ¿Qué no habéis hecho bien? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué es lo que no? Porque no es escalable, tal, es como, te lo tienes que justificar mucho cuando realmente debería ser algo como un proceso natural dentro de los ciclos de desarrollo. Sí. Papas, todo lo que queráis. No pongáis demasiado tampoco para que haya para todo. Gracias.